porque veían que a un niño, pues... Es que es complejo. Lo que ocurre es que en las últimas décadas se ha pasado de un sistema educativo autoritario a un sistema educativo de permisividad. Entonces, ni es lo de antes, de que había profesores que pensaban que el método de enseñar era a bofetadas, ni es tampoco el extremo opuesto de ahora, que parece que hay un poco un contexto en el que todo está permitido, todo se tiene que tolerar, entonces tendremos que ir buscando el equilibrado término medio. Precisamente el responsable de educación de aquí del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, apuntaba en una reciente entrevista como posibles causas del acoso y de todas estas cuestiones una mayor permisividad, mayor conciencia de la marginación, esto en cuanto a los factores sociales, pero también los hay psicológicos, según Riopedre, como el cambio de relación entre alumnos y profesores, y los factores educativos, también la figura de los padres. ¿A ustedes les parece también acertado? La figura de los padres es la más importante en todo este proceso. Yo ayer decía a unos 200 y pico docentes en Galicia que la figura de los padres es el... Yo creo que envío a mi hija con el 99% de lo que lleva en su mochila, se lo enviamos los padres dentro, ¿no? Aparte de los libros y el bocadillo, valores, etcétera. Luego, entonces, ¿qué está pasando con una parte de la sociedad? Porque entonces ya salimos del colegio parental, los padres formamos un mundo no al margen, deberíamos seguramente participar más en la vida de nuestros hijos en el colegio, pero es un problema que afecta a la sociedad. Y los padres, repito, somos una parte muy importante del reflejo de nuestros hijos, en lo que educamos a nuestros hijos, de los valores que les inculcamos, etcétera. Lo que decía Isabel antes, que decía en casa, quizás desde otra perspectiva, ¿no? En mi casa a mí me decían de pequeña siempre ayuda a los que puedas, mira a ver cómo están los demás, etcétera. Y lo poco que teníamos lo compartíamos. Es decir, eran unos sentido valores... de la palabra, ¿no? Sí, bueno, la función principal de los profesores naturalmente es la enseñanza, pero dice José Antonio Molina que la educación es tarea de toda la tribu y efectivamente ahí el papel principal es el de los padres. Bueno, ese es un dicho africano, no de Antonio Molina. Que él recoge. Marina, perdón, es un dicho africano. Es de Marina, sí. De los quicuyos, creo. Efectivamente. Sí. Y como tú muy bien dices, lo que ocurre es que necesitamos también herramientas. Claro. Y entonces aquí ha estado durante mucho tiempo extendida una falsa cultura progresista de que el que cada uno haga lo que le dé la gana, pues eso está muy bien y es muy conveniente. Entonces toda esta gente que estaba a favor de la promoción automática de curso en la ESO, porque pensaban que dando aprobado general pues iba a mejorar la enseñanza, toda esta gente... quien siembra vientos recoge tempestades. Lo que pasa es que ahora tenemos que ver cómo lo atajamos antes de que se nos vaya de las manos. Se están dando cuenta, ¿no? Y más vale tarde que nunca. Nos estamos dando cuenta todos. No obstante, yo creo que tanto la izquierda como la derecha, desde luego los años de la derecha fueron nefastos. Y hemos visto progresar cómo supuestas sectas, entre comillas, están mercadeando con el acoso. Digo supuestas sectas. Por ejemplo, una fundación llamada ANAF. Digo supuestas sectas. Bien. Están sacando verdaderos dinerales de todo el Estado, sobre todo de determinadas autonomías. Y en esta, una persona de servicios sociales, 5 millones de pesetas por algo llamado teléfono del menor. Los menores no llaman por teléfono, tú lo sabes. Llaman a los padres pidiendo ayuda. Y en nuestro teléfono nos llaman, está en el Concello de la Mocedad. Y allí queda grabado todo. Y afortunadamente hay una cosa que se llama Telefónica, donde dice, oye, ¿cuántas llamadas y de qué número? Tarda un mes en dártelo, pero te lo dan, ¿eh? Entonces, 5 millones de pesetas por el teléfono del menor. Bien, están mercadeando con algo que se llama acoso. Y esto la asociación lo va a combatir por activa y por pasiva también. Como va a combatir muchas cosas más también. Estábamos hablando de que había mucha permisividad en la calle, precisamente también de los padres. Bueno, pues son unas situaciones un poco complicadas. No sé si tal vez la situación, la evolución también familiar de, bueno, pues algunas familias un poco desestructuradas puede influir precisamente en que esos jóvenes también, bueno, pues actúen de determinadas maneras. Evidentemente, el perfil del acosador tiene unos factores de riesgo en la familia, unos factores de riesgo sociales y escolares, ¿no? Y uno de los factores de riesgo familiares, evidentemente, son familias pues que no tienen unos lazos emotivos adecuados con el niño, que hay un rechazo, cuando no hay un maltrato también, cuando no es una familia desestructurada o con una crisis importante, pues en situaciones de marginación, pero también hay muchos acosadores que parecen tenerlo todo y están en el otro extremo, es decir, que están consentidos, entre comillas, que tienen una permisividad total a la violencia porque sus padres se encargan de dotarles de todas las
cuestiones económicas y materiales que pueden y afectiva ninguna. Pero en todo se encarna, tanto en uno como en otro, tanto en el que viene de una familia desestructurada como el que viene de una familia, entre comillas, aparentemente normal, a todos les falta lo mismo, ¿eh? A todos les falta afecto. Y son inseguros. Y yo siempre digo que a los acosadores hay que ayudarlos, porque en el fondo todos necesitan ayuda, es decir, es una demanda de atención, están pidiendo ayuda y llamar la atención de alguna forma. Y podemos hacerlo mientras son pequeños. Cuando están en primaria, cuando son mayores, es mucho más complicado. Entonces, hay que prevenir desde los principios, desde el primer curso de primaria, pues trabajando las emociones, trabajando la resolución de conflictos de una forma pacífica, involucrando a toda la sociedad, a los padres, a la familia, a la sociedad, a la escuela, a los profesores, o sea, a todo el mundo, y a los propios niños, desde pequeñinos. Una docente decía, en una de las charlas que dimos, creo que fue en Enda, una docente gallega, insistía en que había que darles cariño, y decía exactamente, y yo sé, con algunos niños y niñas acusadores que hablé, o matones, como llama Conde Pumpido, fiscal general de Estado, les llama matones, y yo suscribo más lo de matones. Así, hay gente que no le gusta nada decir la palabra matones, pero fíjate, bueno, realmente son a veces, chulos, matones, casos agresores, llámalo X. Sí, y yo hablé con ellos y estoy viendo, son verdaderos pozos de afecto. Sí, yo es que coincidimos. Son niños con unas necesidades afectivas y es igual el poder económico, porque en el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, por ejemplo, no hay cosa. Con frecuencia la gente agresiva yo creo que tiene en el fondo un complejo de inferioridad. El que no puede destacar en otras facetas, por las notas en el estudio, por los resultados en el deporte, pues entonces tiene que hacerse notar por su chulería, por lo macho que es, porque se impone a los demás. Entonces todo está relacionado. Es un mecanismo de defensa, por decirlo de alguna forma, es una especie de mecanismo de defensa. Sí, chiquillos incluso, que llegan sin desayunar, ¿verdad? Claro. Incluso hay muchos niños que han sido acosados de pequeños y se vuelven acosadores cuando son mayores. Parece que es lo mismo que la violencia de género, ¿no? No, es muy parecido. Muy similar. Es muy. Yo siempre los comparo, de hecho yo siempre digo, el acosador de hoy es el maltratador de mañana, partimos de ahí, eso desde luego. Es decir, un niño que llega acosador en la ESO o en bachiller, desde luego que no se piensen que se va a quedar ahí. Va a seguir maltratando a su pareja, a su compañero de trabajo, etcétera. Eso por supuesto. Y luego la víctima, y eso es lo terrible, la víctima puede llegar a ser víctima sucesivas veces. Exactamente igual que sucede con las mujeres maltratadas. Exactamente. Todos nos decimos, ¿cómo es posible que una mujer que es maltratada salga de una relación, se meta en otra y vuelva a ser maltratada? Pues las víctimas de acoso, hija mía, les pasa una cosa parecidísima. A veces pasan de un centro a otro centro y vuelven a ser acosadas. Es que hay una especie de victimización que llama la atención y que los acosadores lo saben y van a por ellos. Lo saben, y además hay otra cosa. Exactamente. En Madrid no tanto porque está más disperso y en Madrid hay mucha cosa también. Pero en lugares como este, en lugares como Coruña, en lugares como Andalucía, por ejemplo, que yo voy a menudo a Andalucía a dar charlas, y son sitios pequeños, aunque sean ciudades, ¿no? Y se corre de un lugar a otro. Entonces ya llega estigmatizada la chiquilla o chiquillo, que últimamente se está dando mucho más en las niñas. Sí, lo estoy notando. Y llega, mira, esta marchó de aquí por esto. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué tiene que marchar el niño o la niña acosada del colegio? Esa es la pregunta mía. Bueno, ahora parece que está cambiando la tertulia, ¿no? Ahora ya dicen que el acosador es el que tiene que marcharse y no desplazar al acosado, ¿no? Pero el problema es, yo les preguntaba ayer a unos docentes, a 200 y pico docentes, les preguntaba, ¿y qué opináis vosotros? Hombre, pues no, porque imagínate, echas a uno de un colegio, de un instituto, y lo mandas a otro. Ahí hay que buscar algo. O bien pasan por un paso intermedio, porque muchos de ellos, y tú, Paco, lo sabes como docente, no tienen ningún interés en estudiar. Yo lo estoy comprobando, ningún interés, ¿no? Debería haber un paso intermedio para esta gente. Pero tienen que hacerlo porque no nos podemos permitir esta sociedad perder a tantos niños por el camino, ¿verdad, Isabel? Pues sí, todo está relacionado. Es que en realidad el acoso escolar es un poco la punta del iceberg de la conflictividad escolar, ¿no? Y ahí tenemos pues una serie de perfiles que son el caldo de cultivo para que se produzcan estos casos. Tenemos los alumnos que son agresivos, tenemos algunos alumnos hiperactivos que reaccionan con agresividad y luego también tenemos lo que llamamos los insumisos escolares. Es gente que pasa de todo, que va a clase sin libro, sin cuaderno, sin bolígrafo, entonces cuando se aburre se pone de tertulia y si le riñes en clase se te rebota. Entonces efectivamente la cuestión es, vamos a ver cómo replanteamos la normativa para hacer frente y buscar soluciones a estas situaciones.
El acoso a los profesores, bueno, pues es la última modalidad que estamos viendo de todas estas cuestiones que están pasando dentro de las aulas, ¿no? Antes eran los jóvenes y ahora ya, por lo que decíamos de esa falta tal vez de autoridad o semiautoridad, bueno,